¿Qué tal, compañeros? Muy buenas tardes. Espero que tengan muy buena tarde. Pues yo soy Carlos Alexander Gómez Jiménez y el día de hoy pues les voy a dar el tema de promoción de la salud, diagnóstico temprano y tratamiento oportuno de rehabilitación. Ok, empezando con la definición de promoción en la salud, nos dice que es un proceso político, social y global. Esto incluye pues acciones que fortalecen las habilidades, las capacidades de las personas y las comunidades. También son acciones que modifican las condiciones sociales, que serían las ambientales, económicas, para favorecer su impacto positivo en la salud individual y colectiva. Cuando hablamos de promoción a la salud, pues es un tema muy amplio porque se ha estado trabajando desde muchos años anteriores, desde la Carta de Ottawa, entre otros. Ahorita vamos a ver eso, pero normalmente lo aborda en 5 puntos, que sería la causa de las causas de la salud, la salud como un concepto positivo, el proceso participativo y compromiso de la sociedad civil, la acción intersectorial y la implementación de múltiples estrategias, múltiples niveles. Entonces, empezando con la causa de las causas de la salud, ¿qué nos quiere decir eso? Porque como que está muy repetido, ¿no? Causas de la salud. Nos dice que, por ejemplo, anteriormente la compañera había expuesto cómo prevenir algunas enfermedades como la hepatitis, el VPH. Pero en dice que no nada más son esas condiciones, ¿no? Que nos puede afectar, o sea, un microorganismo, ya sea una bacteria, un virus o algún otro patógeno, sino que dice que hay otras condiciones antes de ello, que son los determinantes sociales de la salud. ¿Cuáles serían? Pues estos. Aquí, por ejemplo, en el lado izquierdo de ustedes, pues pueden ver así como una mini circunferencia que nos habla de condiciones socioeconómicas, culturales y ambientales. Y pues esto corresponde a las condiciones que uno vive. Por ejemplo, el impacto en la salud se ve por estos puntos. Por ejemplo, la educación que tiene una persona, el ambiente laboral que tiene la persona, las condiciones de vida y de trabajo, por ejemplo, si tiene empleo o no tiene empleo, si tiene agua y sanidad, si tiene esos servicios básicos que normalmente son indispensables para vivir, y si tiene una vivienda. Y por eso, como aquí, por ejemplo, nos dice que hay está influenciado para distribuir el dinero y el poder de los recursos, pues principalmente se ve influenciado por el gobierno, ¿no? Por qué tanto dinero destina a la salud y también qué tanto o qué nivel de educación tiene una persona que para poder cuidar de su salud. Pero ahorita vamos a ir viendo más o menos en qué consiste esto. Ok, y pues como sabemos en nuestro México bonito, pues en sí pues la distribución económica pues no está pareja en sí, no todos tenemos acceso a esos beneficios de salud que tiene pues la población que está más así. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México pues se pueden encontrar un mejor acceso a la salud que, por ejemplo, te vas a la Sierra de Chiapas, ¿no? Pues allá pues está muy complicado encontrar principalmente médicos y posteriormente algún especialista si nos requiere. Entonces, las causas de las cosas, pues como les había dicho, pues a veces no hay un equilibrio económico, inversión en sí para la salud de las personas, y por ello no hay una equidad económica. Como podemos ver aquí hay diferentes imágenes, pues hay personas que son más de pueblitos y pues a veces no cuentan con un esquema de salud ni un esquema de inmunización o simplemente saber cómo cuidar de su salud, ¿no? Entonces, aquí nos pone unos puntos, por ejemplo, que permitir a las personas que tengan un mayor control sobre su salud y puedan mejorarla. Esto se dice que van a trabajar colectivamente para cambiar las políticas que afectan los determinantes de la salud, mejorar las condiciones de todas las personas, especialmente en aquellas situaciones de vulnerabilidad, y abogar por intervenciones estructurales que cambien las políticas y crear condiciones y entornos más saludables es una estrategia esencial de promoción de la salud. Entonces, hablando como salud
como un concepto positivo, pues normalmente le decimos a nuestro paciente, no, pues tiene que estar sano, ¿no? Pero nos referimos a que no tenga ninguna enfermedad. Pero recordando la definición de la OMS, aquí que lo puse aquí, hasta aquí arribita, pues nos dice que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, o sea, biopsicosocial. Y no solamente de la ausencia de afecciones o enfermedades. Pero como dicen, pues como podemos ver, es un concepto muy grande y hay que llegar como a varios puntos para llegar a un estado de salud, ¿no? Y normalmente, como les había comentado, pues se aborda desde la perspectiva de una pérdida o déficit de la salud, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos alguna enfermedad, ya sea diabetes, hipertensión, entre otros. Entonces, nosotros como personas o como médicos en proceso, tenemos que dar que la salud es un concepto positivo, que una persona debería de cuidar su salud y tener el control de él mismo. Pues, ¿cómo podrían decir, no? Pues esto, pues, desde una buena alimentación, desde una actividad física, entre otros. Pero, como aquí en el esquemita de aquí abajito dice que parte de las diversas necesidades de la población, pues primero tenemos que ver desde el entorno, ¿no? Como anteriormente en la diapositiva, como en la segunda, estábamos hablando que esto es algo que afecta biopsicosocial, o sea, desde si tiene una casa, si vive en condiciones adecuadas, si tiene servicios básicos, pues no le podemos decir a un paciente, no, pues usted vaya al gimnasio y haga ejercicio, pero qué tal que no tiene para pagar una mensualidad y pues no pueda pagar esa mensualidad y con ello no hacerlo y con eso descuidar su salud. Entonces lo que se busca en sí es promover sus habilidades y sus fortalezas. Y nosotros como médicos, no, vaya usted a hacer ejercicio, ¿cómo? Te dirías, no, pues salga usted a caminar, haga usted sus pesitas, no sé, empezar poco a poco para inducir que se muevan, ¿no? Los pacientes, porque a veces los pacientes pues no hacen ni ejercicio. Y también a veces no se tiene claro el concepto entre ejercicio y actividad física, porque, por ejemplo, una señora, por ejemplo, doña María, nos dice, no, pues yo me levanto bien temprano, voy al mercado, hago bastante ejercicio, subo escalera, pero ahí en sí nada más es su actividad física, no está haciendo ejercicio. Y con ello promover que se empoderen y que ellos puedan tener el control de su salud para no llegar a una afección. Y, por ejemplo, aquí anteriormente ya habíamos visto la prevención de enfermedades y aquí estamos viendo la promoción de la salud. Y como definición, pues es un conjunto de acciones y estrategias orientadas a mejorar el bienestar general y la calidad de vida de las personas y comunidades. Esto se enfoca, bueno, para saber como la diferencia, pues en la prevención de enfermedades, pues es estrategias dirigidas a reducir riesgos y evitar la aparición de complicaciones o recaídas de enfermedades. Como anteriormente había comentado la compañera, pues la inmunización pues es parte de la prevención de enfermedades, pero en contraste, pues aquí en promoción de la salud, pues podría ser campañas de actividad física para toda la población, programas de alimentación saludable, políticas públicas para espacios libres de humo, entre otros. Entonces, ya como punto número 3, pues tenemos los procesos participativos y compromiso de la sociedad civil. Y pues esto pues sería trabajar en conjunto con el gobierno y con diferentes personas que tengan pues rangos o lleven la economía como tal de este país. Y también el compromiso como nosotros como médicos, saber cómo incitar a promover la salud, o sea que no nada más promover para que no tenga enfermedades como anteriormente, sino que decirle que tener salud es también cuidarse en diferentes ámbitos, no solo es por otros. A ver. Y las acciones intersectoriales, pues tenemos que ver, bueno, como anteriormente le habíamos dicho, pues tiene la salud de las personas a veces se ve involucradas por su nivel económico, grados de estudios, si cuentan con una vivienda, los servicios básicos, como anteriormente se había comentado.
Y pues esto es en sí un trabajo con el gobierno, pero pues desde nosotros, ¿no? Como médicos, a veces no hay como una salud así bueno, una salud mental hacia los que somos estudiantes o a los propios médicos que deben de cuidar de su salud, sino al contrario, pues se nos exige más, ¿no? Aquí, por ejemplo, las acciones intersectoriales, como les había dicho, los gobiernos locales desempeñan un papel decisivo, toman medidas que repercuten en los entornos, trabajan intersectorialmente, integran la participación de las comunidades y adoptan la intervención a las necesidades y contextos específicos de la población. Y también, por ejemplo, aquí en las acciones intersectorial, pues ayuda a todos los actores involucrados a definir un lenguaje común para garantizar el mutuo a acordar objetivos favorables para la salud. Bueno, pues yo también vi mucho este punto porque dije, no, pues a veces los médicos pues aprendemos medicina desde un ámbito así un lenguaje muy médico, ¿no? Cuando, por ejemplo, explicamos diabetes, no le puedes decir a una persona que no tiene ni terminó la carrera trunca y decirle, no, pues no sirven los transportadores, no sirve su insulina, y se va a quedar tu paciente así como de, pues, ¿qué será insulina, no? ¿Qué será la glucosa? Y por eso salen esos, al no saber explicarnos o darnos a entender sobre alguna patología en específico a un paciente que a veces tiene un menor grado de estudio, pues ahí salen, pues, no, es que le dio por un espanto, ¿no? Por ejemplo, hablando de diabetes, entre otras enfermedades que podrían relacionarse, ¿no? Y también hay encontrar una manera de aprovechar las habilidades individuales y colectivas, como les había comentado, aprovechar a los pacientes darles como esas herramientas de decirles, no, pues puedes hacer ejercicio de esta manera o puedes comer mejor de esta manera, explicándole, por ejemplo, si no puede pagar un nutriólogo, pues decirle, no, pues estos son proteínas, estos son carbohidratos, estos te conviene que comas más, esto menos, y entre otros. Y, no, este se plasmó. Y también hablando de otros niveles, o sea, a nivel mundial, pues está la OMS y la OPS, y pues implementaron múltiples estrategias. Por ejemplo, empezó en 1986 con la primera conferencia internacional para la promoción de la salud, y actualmente esa carta como tal, pues es la base de objetivos y conceptos de la promoción de la salud. En esa carta de Ottawa, pues pusieron 3 estrategias claves para la promoción de la salud, que sería reducir las inquietudes en salud para que todas las personas alcancen su máximo potencial de salud, medir en las acciones con otros sectores para mantener los determinantes de la salud y abogar por mejores condiciones políticas, económicas, sociales, culturales y ambientales para mejorar la salud. También se basa en 5 áreas de acción prioritaria, que sería fortalecer las acciones comunitarias, desarrollar habilidades personales, favorecer y mediar y defender, crear entornos saludables y reorientar los servicios de salud. Ese es como su primer esquema. También otra de las estrategias pues fue también la Conferencia Mundial sobre los Determinantes Sociales de la Salud. Esto fue en Río de Janeiro, Brasil, en octubre del 2011, y pues busca un compromiso mundial por la adopción de un enfoque que se considera que los determinantes sociales de la salud reducen las inquietudes en salud. Áreas de acción clave que maneja ahí, pues sería adoptar una mejor gobernanza para promover la salud y el desarrollo, promover la participación de la formulación e implementación de políticas, reorientar el sector de la salud para reducir las inquietudes en salud, fortalecer la gobernanza y colaboración mundial, y monitorizar el progreso y mejora de rendimientos de rendición de cuentas. Y también otras implementaciones pues sería el desarrollo sustentable. Existe una agenda que se había hecho por la OMS y la OPS, y
habla de 17 objetivos específicos pues, para el 2030, que sería el fin de la pobreza, el hambre cero, la salud y bienestar, la educación de calidad, la igualdad de género, aquí entre otras. Y pues aquí también les puse como una esquemita para más o menos ver un poco de la historia de la promoción de la salud, pero esta promoción de la salud, pues si se dan cuenta, pues es a nivel mundial, ¿no? Y, por ejemplo, nosotros lo que debemos hacer para la promoción de la salud, como definición, tenemos que es un conjunto de acciones dirigidas a fortalecer conocimientos, actitudes y conductas saludables en la población antes que aparezca la enfermedad. Como anteriormente la compañía pues ya había dado en la inmunización, que son las campañas de vacunación, que hay que promover que se vacunen los pacientes. Y ya. También la promoción de salud, como les había comentado, pues también enseñarles o decirles qué deben de comer y qué no. Por ejemplo, a una persona que le gusta comer mucho en la calle, pues no, hacerle entender que a veces prepararse sus propios alimentos, pues podría ser algo más económico y enseñarles como también, dependiendo de la persona, su calidad de vida, nivel de estudios y todo eso, te vas dando cuenta más o menos cómo debes de instruir a tu paciente. Por ejemplo, si una persona realmente no tiene mucho para invertir en un nutriólogo, pues le explicas, ¿no? ¿Qué es una proteína, qué es un carbohidrato y qué es lo que debería de comer más, qué es lo que debería de comer menos. También deberíamos de promover la activación física, como podemos ver aquí, pues en las imágenes, pues puse desde niños empezar a hacer algún deporte, como les había comentado, si no hay la posibilidad como tal, buscar esas estancias donde realmente regalan a veces que hagas ejercicio gratis. Bueno, yo soy allá de Chiapas y pues hay ciertos centros que apoyan desde niños como a hacer deportes, ¿no? Desde jugar fútbol, básquetbol y de manera gratuita. También la promoción de la salud, pues sería el consumo de tabaco, perdón. Muy buen punto. Adelante. Y el no consumo de alcohol y drogas. Y pues como les había dicho, pues sería el objetivo de empoderar a las personas para mejorar su bienestar y reducir factores de riesgo. Y también como otro subtema que me dieron, pues sería el diagnóstico temprano. Como definición, pues tenemos la identificación precoz de enfermedades o factores de riesgo. Carlos, discúlpame. Quiero interrumpir un poquito. La plática va súper bien, pero quiero hacer un comentario rápido. Y ahorita seguimos a la otra. Tiene que ver ambas cosas. Fíjense ustedes de que en el mundo existe nada más en una sola forma, el mundo real. Y nosotros, y eso espero que ustedes lo hagan, deben de pertenecer al mundo real. ¿Qué quiero decir con esto? El mundo real es lo que tenemos y es trabajar con lo que contamos. Dicho de una manera sencilla, ustedes están recibiendo información, la están procesando en su cerebro y están tomando decisiones. Van a formar pautas que cuando tiene un paciente diabético lo van a abordar de esta manera, con un hipertenso de esta manera, que tenemos un paciente con salmonela de esta manera, que tenemos un paciente que le dio rabia o tiene una mordedura por un animal que presumimos que tiene rabia, ¿qué van a hacer? O sea, este tipo de información les va a crear a ustedes una conciencia que tienen ustedes que manejar y efectivamente, como tú dijiste, para mí la palabra correcta es empoderar. Ustedes se tienen que empoderar para que sus pacientes se empoderen de esta realidad. Tristemente, como tú bien dices, de donde eres originario, las condiciones son diferentes a la gente que vive, por ejemplo, en Monterrey, en Guadalajara, en Sinaloa, aquí mismo en la Ciudad de México. El punto es de que nosotros en el mundo real debemos de trabajar con las cosas que tenemos y efectivamente no le puedo yo pedir a un paciente que hace un esfuerzo sobrehumano para pagarme mi consulta, decirle, oiga, ¿sabe qué? Tiene que ir con la nutrióloga y tiene que ir al gimnasio y tiene que comer esto. ¿Por qué no lo va a hacer?
porque no está en la medida de sus posibilidades. En el mundo utópico, pues sí, pero entonces nosotros estamos haciéndonos tontos. ¿Por qué razón? Porque si tenemos una paciente que tiene sobrepeso, porque lo único que le alcanza para comer a la pobre paciente o paciente, lo que sea, es tortillitas, y en vez de ponerle carne, le pone frituras, y en vez de tomar agua, compra un refresco de esos baratos que tiene muchos carbohidratos, y eso le permite mantener su consumo calórico. Pues es lo que tiene, no hay mucho que hacer, y ahí es donde nosotros tenemos que entrar y buscar la manera que este paciente cambie su mentalidad, que su familia cambie su mentalidad, porque tristemente, en efecto, yo lo que he visto es que hay pacientes con pobreza, con situación de pocos recursos, pero hay muchos factores que influyen en esto. La gente que trabaja, el hombre trabajador, la mujer trabajadora, saca dinerito en base a su astucia, a sus esfuerzos. Pero hay gente que se queda en su casa, me espera que venga Jesucristo y le dé dinero, le ponga una cuenta grandota en dólares, inclusive, para que pueda vivir bien, y eso no existe. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es concientizarlos de que tienen que hacer cosas diferentes, que en vez de ahorrar 10 años para hacerle los 15 años a la niña o hacer una fiesta, ese dinero lo bien inviertan. En vez de consumir alcohol o consumir drogas, pues que coman, eso es mejor. Y tristemente la gente considera que es mejor beber una cerveza que solo les da un estatus social, y lo único que hace es marearlos, atontarlos, aturdirlos, generarles un problema de salud, porque tantas calorías huecas sin carbohidratos, pues generan problemas como hígado graso, diabetes mellitus y todas las complicaciones. Entonces, el punto es que el conocimiento que nosotros tenemos, debemos nosotros aplicarlo. Ahí nos estamos empoderando, y aplicarlo y buscar que nuestra población tenga la mejor pues situación en búsqueda de esa felicidad que se llama vida, que tiene como componente fundamental la salud. Hay pacientes que nacieron con tan mala suerte que desde que nacieron tienen enfermedades y tienen ese handicap en contra. Entonces, ahí nosotros lo que tenemos que hacer es buscar ser tan profundamente profesionales, que aunque no seamos subespecialistas o especialistas con nuestro conocimiento médico, podamos ayudarlos. Todos ustedes son capaces de manejar un paciente con epilepsia sin necesidad de que vaya con el neurólogo, que le va a cobrar 5 veces lo que ustedes cobran. ¿Por qué? Porque no creo que ninguno de todos ustedes sea tonto como para no hacerlo, de entrada. Ese es el punto que yo quiero recalcar. Porque efectivamente, como tú decías, hay políticas públicas, que la OMS, que la OPS, que las declaraciones. Cuando yo estudié medicina era alma mater allá en la Rusia, que ellos fueron allá, y que la salud, y después viene esto de Ottawa, y que ponen puras cartas a Santa Claus. Ustedes de niños decían, no, pues es que yo quiero esta autopista, y yo quiero esta muñeca, y muchas cosas, ¿no? Que son cartas en blanco, son cartas de buena intención que no tienen ningún sentido. Porque desde mi punto de vista, los gobiernos como actualmente se conocen, ya sean gobiernos de derecha o de izquierda, eso y nada es exactamente lo mismo. Yo tuve la fortuna o la desgracia, o como quieran ustedes verlos, de que en mi formación, durante un tiempo, por las situaciones propias que vivía la universidad, estuvo a punto de caer y vivir lo que precisamente vivimos como nación. El grupo que está en el poder, todos tipejos que están ahí en el gobierno, estaban incrustados en la UNAM, y pues había la necesidad de defender a la escuela, porque pues yo no tenía otra manera de estudiar más que o en la UNAM, ¿verdad? Entonces, pues tuve que meterme a ese asunto, y tuvimos una cosa especial en la UNAM que se llamó Congreso Universitario por ahí de 1990,
y era enfrentar todas esas absurdeces que vemos en el gobierno ahí mismo. Y ellos hablaban en ese entonces, porque no tenían otros datos, como dice el tarado que hay que pedir que el Producto Interno Bruto se aplique para la salud el 3%. Y ve uno en sus políticas públicas que la reducción del Producto Interno Bruto es peor que en los gobiernos que tanto critican del PRIAM, que tanto hablan tarados. Entonces, tenerle confianza al gobierno es como tenerle confianza a que yo me acuesto, me raspo la panza y va a caer el dinero solo porque yo concentro de que el dinero va a llegar. Eso no existe. Entonces, nosotros debemos de ser libres, somos profesionistas y debemos ser de pensamiento libre y crítico. Y ese pensamiento libre y crítico debemos de llevarlo a nuestros pacientes. Esa es la cruel realidad. Que si van ustedes a un hospital normal, pues tienen que aprender a trabajar con lo poquito que hay y de eso hacer milagros. Y no estoy diciendo que nos agachemos y no exijamos. Estoy diciendo que nosotros, con los recursos que tenemos, es con lo que vamos a trabajar. No puedo esperar que venga un cambio social porque a nadie le interesa. Cada quien tiene su agenda personal y a nadie le interesa que esto cambie. Nosotros, con los conocimientos que tenemos, con la riqueza que vamos a generar a partir de nuestros conocimientos, de nuestra formación, seamos los factores de cambio y que nosotros como médicos seamos el ejemplo de nuestras comunidades. Que digan, el doctor fulano tal es un médico recto que cobra un poquito caro, pero voy con él porque me resuelve. A la primera me resuelve. Y te siguen buscando por esa razón. Y que tú tengas la calidad moral de decir, ¿sabe qué? Haga ejercicio. No tiene que ir al gimnasio, camine usted 10 minutos y en esos 10 minutos estire los brazos, estire las piernas, siéntese, haga esto. Algo apropiado para ellos. No le pido que coma todos los días un ribeye o salmón, pero trate de consumir una cantidad pequeña de calorías, de carbohidratos vacíos y el resto ocúpelo, por ejemplo, en verduritas, a lo mejor una proteína barata y entonces orientarlos. No fume, no tome alcohol, no drogas. Pero ¿cómo lo vamos a hacer nosotros? ¿Con qué cara vamos a pedir esto? Si nosotros estamos obesos, si nosotros estamos comiendo en la calle, nos encuentran afuera del hospital comiendo en las banquitas de los changarritos de Doña Pelos, ¿no? Esa es una incongruencia. Nosotros como médicos tenemos que dar el ejemplo de lo que se tiene que hacer. Entonces yo les pido a ustedes que como primer propósito y como lo dije en la intervención pasada de la presentación de la compañía, lo más importante somos nosotros. Y nosotros debemos de hacer todo para dar esa impresión. No tienes que llevar una playerita Abercrombie ni un pantalón Gucci para demostrar la calidad de persona que eres. La calidad la demuestras con una situación de pulcritud y de profesionalismo. Pantaloncito, aunque sea del tianguis, bien planchadito, bien lavadito, limpio, te da mayor presencia que una ropa de marca maltratada. No estoy en contra de eso. Lo que estoy en contra es de que nosotros no caigamos en estereotipos, que no seamos personas que tengamos, pues, digamos, dogmas. Nosotros somos personas libres. Dios nos creó para tener un intelecto y de ahí, a partir de eso, tomar decisiones propias. Entonces, les pido, les exijo que a partir de esta formación médica, ustedes sean personas que den resoluciones reales, no invenciones. Que no vayan a caer en la tentación de que por ganar dinero traicionen su profesión y se hagan vendedores de ilusiones. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que hay médicos que reclutan médicos para vender productos que no sirven, para vender cosas que no van. O sea, hay médicos famosos que salen hasta en la tele que sus tratamientos son a base de jugos y a base de una proteína que por ahí inventaron que no existe. Y uno tiene la necesidad. Entonces, tenemos que ser muy
comprometidos con nosotros y con nuestras convicciones para no caer en eso. Háganlo. Yo jamás voy a atender a un paciente y lo voy a operar por ganarme dinero. Eso jamás lo he hecho. Y primero Dios, no lo pienso hacer hasta que me retire, porque eso no me parece bien. Y mi convicción es que si mi mamá me apoyó todos los días que yo salía a las 3 de la mañana, tenía yo un desayuno, no puedo quedarle mal a mi mamá porque ella confió en mí, y me daría muchísima pena que anduviera en la calle y alguien dijera, ese es el médico que me complicó. Todos tenemos una motivación y esa es mi motivación. Todo el apoyo que recibí de parte de ellos, no quiero perderlo. Y a lo mejor ya no lo ve mi papá, a lo mejor mi mamá no lo va a ver, pero sería como traicionarme a mí mismo. Entonces, ese tipo de cosas son las que yo quiero que ustedes aprendan con estos conocimientos muy buenos que se van a llevar de su profesión, porque están en una buena escuela. Sáquenlo y hagan sentirse orgullosos primero a ustedes, a su familia, a su escuela y a su patria. Muy bien, doctor. Sigue adelante, por favor. Disculpa la interrupción. Claro, doctor. Y pues ya para ir finalizando, pues también promover lo que es el diagnóstico temprano. Pues como definición, pues tenemos la identificación precoz de enfermedades o factores de riesgo antes que produzcan una complicación. Aquí puse pues enseñar desde a las mujeres cómo llegarse a palpar las mamas, porque como sabemos hay el cáncer de mama también y es muy frecuente en México. El cáncer cervicouterino también es una de los cánceres más predominantes aquí en México, y el cáncer de colon. Y hablando de otros factores de riesgo, pues también como factores de riesgo, pues tenemos la propia obesidad, ¿no? Y como médicos de primer contacto, pues yo digo que sería bien, ¿no?, hacer esa observación. Y también hablando de diagnóstico temprano, pues al chequeo, pues también lo que es la tensión arterial, explicarle también a nuestro paciente qué es la hipertensión, porque nosotros sabemos, hipertensión de alergia, angiotensina, renina, pues sí sabemos, ¿no? Porque somos médicos, cómo funcionan ciertos fármacos, pero a la hora de explicarle a un paciente, como les había comentado, que la mayoría predomina que no va a llegar a entender todos nuestros conceptos, pues en sí no te va a quedar como, bueno, y le dices, no, tome este medicamento, si confía en ti lo va a tomar. Por ejemplo, he rotado en otros hospitales y, por ejemplo, a la hora de la consulta le preguntan, ¿y alguna enfermedad? No. Y después dice, ¿y algún medicamento que esté tomando? Y ahí te empiezas a aventar todos los medicamentos para antihipertensivos, para ¿cómo se llama? Para el colesterol, triglicéridos, diabetes, o sea, diabetes, sí, diabetes, y pues a veces los pacientes, por no explicarles bien, pues ellos piensan que no tienen una enfermedad y pues están tomando los medicamentos, pues no saben por qué. Así que pues eso es como animarnos a saber cómo explicar o buscar más o menos cómo darle a entender a nuestro paciente. Y pues el tratamiento oportuno, pues hacer como esa inspección a nuestros pacientes, decirles que es importante hacerse un chequeo médico de rutina y para tratar alguna enfermedad que se pueda diagnosticar y posteriormente tratarlo lo más pronto posible. Aquí, por ejemplo, pues puse algunos esquemas para tratar enfermedades como la diabetes y la hipertensión. Y la rehabilitación, pues, es un proceso para recuperar y mantener o mejorar las capacidades físicas, mentales, sociales y laborales después de una enfermedad o accidente. Como se había dicho, pues, si tuvieran algún trauma, pues, mandarlo a rehabilitación porque, pues, para recuperar su funcionalidad, porque hay personas que tienen que trabajar, alguna enfermedad cardíaca, porque a veces tienen que mantener una familia, hasta una persona que tiene adicciones, por ejemplo, con el alcohol o drogas, pues sabemos que hay ciertos medicamentos, pero como en el libro de medicina interna, pues nos dice que en sí son como uno para ayudar, ¿no? Pero en sí el verdadero tratamiento, pues es el AAA, ¿no? Para que los ayuden en un anexo, pues, para terminar. Y
El artículo, pues encontré este artículo del Journal y pues en sí habla de la salud y sus determinantes de promoción de la salud y educación sanitaria. Pues como dijo el doctor, pues nada más son como así cartitas a Santa Claus porque realmente al principio pues no se le entiende lo que piden, lo que tienes que decir, pues no. Y bueno, en sí pues está basado también en la presentación, así que no tengo mucho que explicar de esto. También tomé este curso como virtual para promoción de la salud, pero también es un poco vaga y pues si gustan tomarlo, pues yo lo recomendaría, ¿no? Para abrirse un poquito más a nivel mental, pero yo digo que como dice el doctor, pues ya depende de mucho de tus principios y de tu ética como médico. Y pues ese sería todo. Gracias. Y esa es mi biografía. Gracias, Carlos. Muy amena tu presentación, muy bien. Te felicito que hayas dado un paso más, eso es algo muy bueno. No te quedaste con que lo saqué del libro, hice un cursito, bien. Eso es algo bueno que debe estar en todos los médicos, esa curiosidad por el saber un poquito más, ¿verdad? Y poder enfrentar. La medicina tiene, pues como abarcamos y nos ocupamos de lo más complejo que existe en la naturaleza, que es el humano, tiene que ser desde cosas muy tediosas como la situación social, la situación económica, cosas más interesantes como las enfermedades en sí, los manejos, las experiencias científicas, las investigaciones, todo esto. Somos muy afortunados en tener una profesión tan amplia y tan rica, ¿verdad? Y pues a todos tenemos que saber un poquitito, si no somos expertos en todo, pero sí tener una idea clara de las cosas y efectivamente la promoción de la salud es lo que tenemos que hacer y ser médico de primer contacto, yo digo que es una bendición porque un médico de primer nivel, de primer contacto, médico general, médico familiar o como se le quiera llamar, es el médico que tiene la oportunidad de incidir en la población de manera importante, porque tienen que pasar con ellos a las consultas de enfermedad, pero deben también pasar con ellos a las consultas de prevención. Y entonces es cuando nosotros podemos realmente cumplir con ese punto, con ese factor de que generemos educación en nuestros pacientes. Ahora, el siguiente paso, el diagnóstico oportuno. La única manera de hacer diagnóstico oportuno es tener conocimiento. Acuérdense que los ojos no ven lo que la mente no sabe. Uh-huh. Yo les puedo presentar un objeto que es una forma, a lo mejor no geométrica, pero es una forma, pero si no saben qué es, va a ser difícil que me puedan describir o que le podamos encontrar una utilidad. O sea, si ese conocimiento no lo tienen, es difícil que ustedes sepan y por ende va a ser imposible que den diagnósticos oportunos, ¿no? Entonces, la recomendación, doctores, es que cada quien sirve para algo. Habrá gente que tiene cualidades natas para operar, cualidades natas para escuchar, gente de todo tipo, para ilustrar, para investigar, para mil cosas, para socializar. Aprovechen esas cualidades que tienen ustedes, que Dios les dio, aprovechenlas. Esas son sus fortalezas y aprendan cuáles son sus debilidades para que se transformen en debilidades no tan profundas. Y así ustedes van a lograr hacer el mejor papel en la medicina, porque de no hacerlo de manera correcta, acabamos en rehabilitación. A los muchachos residentes les digo todos los días y hoy en la noche les voy a decir, vamos a pasar visita y sé que hay un paciente que lo operaron la semana pasada de apendicitis, fase 2, no es una gran cosa, no es un gran problema, fase 2, ¿no? Es una apendicitis leve. Y cuando me lo presentaron en la guardia del viernes, les dije, ¿por qué está acá? O sea, yo opero fases 4 y se van a su casa, los cuidan al día siguiente. Y lo hacen porque me odian, ¿no? Porque para que se joda mi paciente, ¿no? Pero pues, a mí no me hace ningún daño, a los demás, ¿no? Y eso me obliga a mí a hacer la mejor cirugía para que sé que van a hacer esto y no les pase. Una fase 2 lo tuvieron que operar y le tuvieron que cortar el intestino. Es decir, no entiendo. ¿Y por qué pasa esto? Porque el médico que lo operó no tiene ni idea, ya sea el adscrito o el residente. No saben manejar una cosa tan sencilla, tan básica. Y el paciente cae en una situación grave.
donde va a ser necesario volverlo a reoperar para unirle el intestino, ¿no? Para hacer el cierre de la ileostomía. Y ahorita tiene que batallar para que ese intestino no tenga un gasto muy alto, no se deshidrate, no pierda electrolitos. Entonces, ¿para qué tantos problemas cuando la solución se puede encontrar de manera sencilla? ¿Y qué pasa? Pues porque son médicos que no aprendieron las cosas como debe ser, no van al fondo del problema, porque salieron o egresaron de un programa, pues a lo mejor regular o malo, o bueno, lo que sea, pero ellos son los responsables de esto. Y eso no quiero que les pase a ustedes. Y no es criticar por criticar, me hubiera tocado y seguramente no estaría con una nueva cirugía, porque hay muchas maneras de realizarlo. O si bien no tienes salvación y eso se tuvo que haber hecho desde el principio, ¿por qué no lo haces desde el principio? ¿Por qué los médicos decimos, en el caso de lo que yo hago, llegan a urgencias los pacientes con problemas de la vesícula y en vez de decir, vamos, lo voy a operar, no, véngase después que la vesícula prácticamente, como dice la población, me van a tener cuando me esté muriendo. Eso no está bien. Eso no está bien. Tenemos que buscar la manera de cambiar esas cosas porque es el mundo donde nos vamos a sumergir. Entonces, cuiden esa parte en el ámbito que estén ustedes. No importa que sean médicos industriales que trabajen en una fábrica, cuiden a los empleados para que no tengan lesiones laborales. Si son médicos administrativos, en realidad hagan las cosas y no lo que les mande o les dicte, ¿no? Tengan el valor de decir, ¿sabe qué? Yo necesito estos recursos y los quiero porque los quiero. O póngamelo por escrito que no me los da. Así tener el valor. Cuando yo era director, luego íbamos a hacer unas cosas que se llaman concertas y era pedir material. Y todo el mundo llegaba bien agacho. No, pues yo quiero 5. No, te damos 3. ¿Por qué? Si el mono no está ahí en el hospital y no tiene la necesidad. O sea, ustedes pidan lo que haga y sepan que con eso tienen la oportunidad de trabajar bien. Y al paciente no le restrinjan cosas. Ustedes no son los dueños de los recursos. En el ámbito que estén, hagan lo mejor posible. Muy bien, doctores, pues tenemos una sesión más y después viene el examen. ¿Vamos bien? No sé si alguien tenga algún tipo de duda, pregunta. ¿No? Todo bien, doctor. Bueno, pues entonces estudien lo que llevamos, porque sobre lo que hemos trabajado van a ser las preguntas. Les repito, en el chat, por favor, suban sus artículos, suban, por favor, el trabajo que presentaron, su presentación, su tema, para que de ahí expulgue una buena o 2 o muchas preguntas para hacérselas. Y tengan ustedes la oportunidad de repasar nada más la presentación, más lo que obviamente han leído. ¿Dudas, preguntas? No, doctor, todo bien. Todo bien, doctor. Perfecto. Pues nos saludamos la semana próxima. La compañera Matilda, espérame tantito porque necesito hablar con